Buenos días para todos. Es un placer darles la bienvenida a esta sesión diseñada en el marco del lanzamiento de la próxima publicación sobre la medición de la inseguridad alimentaria en Colombia para el 2024. Un espacio de socialización que busca acercar al análisis técnico y humano de un tema prioritario del país como lo es la inseguridad alimentaria. Este encuentro tiene como objetivo principal brindar información clara, confiable y actualizada sobre cómo se mide la inseguridad alimentaria en Colombia, cuál ha sido su evolución en los últimos años y cómo estos datos aportan a la formulación de políticas públicas que buscan garantizar el derecho a una alimentación adecuada para toda la población en consonancia con el ODS número 2, hambre cero, y en especial con el indicador 2.1.2 que mide la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave. Esta medición plantea grandes interrogantes como: ¿es lo mismo el hambre que la inseguridad alimentaria? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se construyen las cifras oficiales? Estas preguntas se abordarán en este espacio de una manera pedagógica, buscando generar un espacio de intercambio sobre la manera más precisa de comunicar estos resultados. Sabemos que entre 2022 y 2023, cerca de 1 millón de personas en Colombia lograron salir de una situación de inseguridad alimentaria, un avance significativo, pero que aún deja enormes desafíos por delante. Tener certeza de estos datos es posible gracias al uso de herramientas estadísticas robustas como la escala de experiencia de inseguridad alimentaria, PIES por sus siglas en inglés, aplicada anualmente en el marco de la encuesta de calidad de vida del DANE. Por eso, este espacio está especialmente diseñado para ustedes, periodistas y comunicadores, actores claves en la traducción de los datos en narrativas comprensibles, humanas y movilizadoras. La precisión, el contexto y la sensibilidad en el tratamiento de esta información son esenciales para construir una conversación pública, informada, justa y orientada al bienestar colectivo. El objetivo de la jornada de hoy es presentarles información clave sobre los conceptos básicos al hablar de inseguridad alimentaria. El reporte de datos nacionales de inseguridad alimentaria 2022-2023 y la explicación sobre la metodología de cálculo utilizada en el mundo y en Colombia para la medición del indicador 2.1.2. Gracias por participar. Ahora cedo la palabra a Soat Beltrán, especialista en relacionamiento interagencial IDOS de la FAO, quien nos presentará una dinámica inicial para romper el hielo y una breve explicación de la Agenda 2030. Adelante, tienes la palabra. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Esperemos que se ponga en pantalla completa esta pequeña diapositiva. Bueno, voy a retomar un tema que ya nos lo comentaba Sharon, que es de interés mundial. Es una frase que todos hemos escuchado y es hambre cero. Como lo mencionaba Sharon, hace ya 10 años, más de 190 países nos pusimos de acuerdo. Colombia, por supuesto, participó y dijo, vamos a firmar una agenda de trabajo, una agenda que tiene unos objetivos que en el mundo todos queremos lograr. Y esos objetivos los habremos escuchado muchas veces en diferentes instancias. Vamos a tener fin de la pobreza, hambre cero, todos vamos a tener salud, educación, igualdad de género, vamos a producir y a consumir responsablemente. Pues bueno, ese gran primer acuerdo entre todos los países, entre más de 190 países, requiere saber también que aunque tengamos los objetivos definidos, ¿cómo sabemos si vamos todos para el mismo lado? ¿Cómo saber si todos los países realmente estamos apuntando y sabemos y podemos comparar cómo estoy yo, cómo está Francia, cómo está Perú, cómo está África, todos los diferentes países de los diferentes 5 continentes? Y a partir de ahí, entonces, una escala más bajita de los objetivos es tener indicadores. Y esos indicadores tienen que ser comparables, tienen que ser viables y tienen que permitir que todos los países hablemos el mismo idioma. Cuando se diseñan estos indicadores es cuando escuchamos en muchísimos reportes y más ustedes que están vinculados a todos, a medios en general, cómo están los países. Aquí bajó, aquí subió, todos los datos. Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de hambre cero, estamos hablando de salud. Pero resulta que detrás de eso hay unos indicadores comunes y que como este acuerdo de la Agenda 2030 ha sido también promovido por las Naciones Unidas, pues dentro de las agencias de las Naciones Unidas se han designado a las personas, a las agencias, perdón, que realmente tienen capacidad técnica para tanto diseñar el indicador como para hacer el monitoreo. Y en este caso es FAO, la agencia que está encargada de liderar el indicador de inseguridad alimentaria que vamos a ver hoy. Esto que ven acá en pantalla son notas reales que han salido publicadas en Colombia.
Y nuestro primer llamado de atención en este espacio es para que ustedes las lean y comiencen a indagar si realmente son concretas, son reales, qué tan verídicas son contradictorias o no son contradictorias. Entonces, la primera que tenemos, me voy a acercar a la parte izquierda de sus pantallas. Entonces, un 30% de los colombianos come mal y con productos de mala calidad. Preocupante estudio de la FAO. Cuando pensamos en el 30% de la población, si estamos hablando de cerca de 53 millones que tiene Colombia, el 30% serían casi 16 millones de personas. Si estoy bien. Pero ¿qué dice otra publicación? Más de 15 millones de colombianos viven en inseguridad alimentaria. ¿Estaremos diciendo lo mismo? ¿Decir que viven en inseguridad alimentaria es lo mismo que decir que comer mal y con productos de mala calidad? La cifra importa, puede estar aquí rápidamente, podríamos decir que estamos hablando de 1 millón de personas de diferencia. Y si estamos hablando de inseguridad alimentaria, 1 millón de personas cuenta un montón. Al lado derecho hay otra nota, también comparativa. En enero del 2025, en medios salió esta información. Habría razones que permiten señalar que, contrario a lo que dice el gobierno Petro, no ha disminuido el hambre, sino que ha aumentado el hambre. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo sabemos si realmente eso es verdad o no? Pues bueno, el DANE, que es la autoridad estadística en Colombia, en colaboración con FAO, como lo mencionaba, la agencia que diseña la metodología de medición de este indicador a nivel mundial, publicó estos datos, indicando que la seguridad alimentaria moderada o grave en Colombia disminuyó del 28,1% en el 2022 al 26,1% en 2023. Esta invitación es para que ustedes comiencen a identificar cómo salen las noticias en medios y cuál realmente es la información a la que debemos acudir, entender y verificar. Lo voy a dejar por ahí para que comencemos a hacer el ejercicio y nuestros compañeros nos van a explicar exactamente de qué se trata la inseguridad alimentaria, el hambre y bienvenidas todas las preguntas del grupo. Bueno, muchas gracias, Oad. Ahora le doy la bienvenida a Santiago Mazo, profesional misional especializado en seguridad alimentaria y nutricional y coordinador de proyectos en la FAO, quien nos presentará la metodología para la medición del indicador ODS 2.1.2 de prevalencia de inseguridad alimentaria. Adelante, Santiago, tienes 10 minutos para tu intervención. Bienvenido. Buenos días, gracias Sharon por la introducción, la presentación. Vale, entonces, frente a esta metodología, si alguno de los periodistas asistentes ya me ha escuchado en otros espacios con el DANE, pues un poquito de paciencia. Para quienes no, pues nada, presentarles de nuevo esta metodología sobre cómo es que se mide el hambre en el mundo y por supuesto en Colombia. Entonces, como lo decía SOAD, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de Hambre Cero tiene 8 metas, y una de ellas es la meta 2.1, que tiene que ver específicamente con medir el hambre y monitorearla y sus progresos. Entonces, la meta 2.1 de ese Objetivo 2 de Hambre Cero, como se conoce así a nivel global, es que de acá al 2030 el mundo se ha puesto la meta de poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Todas las personas, ¿cierto? Esa es la meta 2.1. Esa meta tiene dos indicadores con los cuales se evalúa su avance y ya los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dale, por favor, Anita. Estos son los dos indicadores con los que se monitorea esa meta 2.1 del ODS 2. Como les dije, tiene 8 metas, el objetivo 2, y las otras metas tienen que ver con sostenibilidad de la producción agropecuaria, y sobre todo, metas en ese estilo. Pero estos son los dos indicadores con los que se monitorea específicamente, digamos, esta meta de garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a los alimentos por parte de toda la población de aquí al 2030. Entonces, esas dos metas, o esos dos más bien, dos indicadores de esa meta 2.1 son el indicador 2.1.1 y el indicador 2.1.2. El 2.1.1 es un indicador histórico que ha medido la FAO desde hace más de 30 años, con el cual anualmente se reporta, digamos, el hambre, la medición de el indicador técnicamente se llama subalimentación o prevalencia de subalimentación en la población, y es de alguna manera sinónimo de lo que en general se conoce como hambre.
Este indicador se construye a partir de estadísticas agropecuarias que los países producen en términos de alimentos que producen, de alimentos que exportan, que importan y finalmente cuántos alimentos quedan disponibles para la población, para el consumo humano. Y a partir de eso se estima qué porcentaje de la población pudiera tener o no acceso a unas calorías, a unas kilocalorías mínimas para llevar una vida activa y saludable. Pero aquí en este indicador, pues no se ha encuestado a nadie. Es básicamente a partir de estadísticas agropecuarias, como les digo, globales del país en términos de producción, importación, exportación y finalmente los alimentos que quedan. Aquí, insisto, son estadísticas agropecuarias, no se encuesta a ninguna persona para preguntarle si está pasando inseguridad alimentaria o hambre, ¿no? Pero sobre ese indicador, pues no es la presentación. Este indicador es el que anualmente la FAO publica. eh, bueno, inicialmente por allá por el 16 de octubre, por el Día Mundial de la Alimentación, pero cada vez lo estamos publicando anualmente un poquito más antes, como por julio, por agosto. Pero bueno, ese es el que anualmente publica la FAO para el mundo. Y el segundo indicador es el de prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la población. Y ese es el indicador, pues, que, digamos, nos convoca en este espacio y en el que tendremos el 22 de mayo en el lanzamiento de los resultados de este indicador en particular a partir de la encuesta de calidad de vida que lidera el DANE. Entonces, esta prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, ahí sí vamos y levantamos información en una muestra la más grande de toda América, de todos los países de América, de Latinoamérica y el Caribe, de alrededor de 84.000 hogares. Y en cada uno de esos hogares, pues se evalúan o se pregunta por experiencias relacionadas con barreras de acceso a los alimentos. Y ahí está la esencia de este indicador. Los hogares nos pues, responden si han experimentado alguna de 8 experiencias que se tienen como parte de esta escala que mencionó Sharon ahorita, que es la escala FIES o la escala de experiencia en seguridad alimentaria. Entonces a los hogares se les indaga por esas experiencias y a partir de las respuestas de los hogares se estima la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave. Por supuesto que esto tiene un detrás, unos procesos estadísticos robustísimos para poder traducir esas respuestas de los hogares en una probabilidad de que tengan inseguridad alimentaria y de eso pues me encargaré en los siguientes minutos como de intentar ampliar. Dale, por favor, Anita. Bueno, entonces, ¿qué es la seguridad alimentaria? ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad alimentaria? Pues es un concepto que ha venido evolucionando, ya tiene más de 70 años evolucionando este concepto. Pero bueno, al 96, a 1996, devuelve un momentico, la definición que acordaron los países miembros del sistema de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial de la Alimentación es que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso físico en todo momento y económico a alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias con el fin de llevar una vida activa y saludable. Entonces, esto es un concepto que nos abarca a todos, no es solo para medir, digamos, el acceso a alimentos en pobres, sino en todas las personas, independiente del estrato, pues deberíamos tener garantizada nuestra seguridad alimentaria. Y lo principal que quiero que les quede de este concepto es el tema del acceso a los alimentos, porque es quizá el eje más importante para determinar la inseguridad alimentaria y el hambre en los hogares y en las poblaciones del país. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la inseguridad alimentaria es un fenómeno complejo que está determinado por factores productivos, económicos, ambientales, digamos, de salud, sociales, de calidad y inocuidad. Entonces, es un fenómeno complejo, pero digamos que la escala que se ha validado en el mundo, principalmente lo que mide está relacionado con uno de estos 5 ejes de la seguridad alimentaria, que como les decía ahora es el más determinante, que es el acceso a los alimentos, porque alimentos pueden haber en el entorno en el que uno se mueva, ¿no? En su municipio, en el barrio donde usted viva, pueden haber comercios de alimentos, pero de ahí a que esos alimentos estén disponibles y que yo pueda acceder a ellos, hay una barrera que hay que superar y que para la mayoría de los colombianos, el 80% mal contados, básicamente son barreras de tipo económico. Es decir, con los recursos que la gente gana, con sus ingresos, es que puede acceder a los alimentos, porque la mayoría no producimos nada de alimentos para consumir, la mayoría de personas en Colombia, y más que todo en las ciudades, pues menos aún.
Entonces, esta escala está centrada en el eje más importante de la seguridad alimentaria, que es el eje de acceso a los alimentos. Y las experiencias que los hogares relatan, si las han tenido o no, pues están principalmente relacionadas con este eje de acceso a los alimentos. Dale, por favor, Anita. Em, ya técnicamente adentrándonos un poquito como en la metodología, cómo se pasa de respuestas de las preguntas a estimaciones de prevalencias de seguridad alimentaria. Lo primero que hay que decir es que la seguridad alimentaria pues no es una característica que por la que la gente puede darnos cuenta cuando yo le pregunto directamente sobre cuénteme cómo está su seguridad alimentaria. Es un concepto que todavía es algo etéreo para muchas personas, muy poco aprehensible, pero que es claro que técnicamente lo podemos medir a través de estas respuestas que dan las personas a esas experiencias que tienen que ver con inseguridad alimentaria. Es decir, yo le pregunto a un hogar, dígame cómo está su seguridad alimentaria, y ellos me van a decir, no tengo ni idea de qué significa eso. Entonces, ellos no me van a decir que no es una variable para medir directamente como uno mediría el peso o la estatura o los niveles de hemoglobina en sangre o la presión arterial. Eso no es una variable que uno pueda medir directamente, pero sí la mide a partir de esas experiencias que los hogares relatan relacionadas con barreras de acceso a los alimentos. Entonces la gente no me dice cómo está su seguridad alimentaria, pero cuando me dice que es que afectó la calidad de su alimentación en el último año, se saltaron comidas principales, pasaron todo un día sin comer, pues ahí me están respondiendo sobre su seguridad alimentaria, y la tarea pues de los que procesamos la información es precisamente traducir esas respuestas en estimaciones de prevalencia y seguridad alimentaria. Dos Y minutos. algo que ya se sabe por la aplicación de esta encuesta en 140 países, incluido Colombia, es que entre más eh, inseguridad alimentaria tenga un hogar, mayor probabilidad habrá de que ese hogar me responda que experimentó varias de las, digamos, de las experiencias, valga la redundancia, por las cuales le preguntamos cuando levantamos la información sobre estas experiencias de barreras de acceso a los alimentos. Siguiente. Santiago, te quedan 2 minutos. ¡Uy, Dios! Se me alargó la cosa. Bueno, este es el modelo conceptual que está detrás de la evaluación de la seguridad alimentaria. Básicamente, las experiencias que los hogares relatan, pues están, digamos, en este espectro que va desde preocuparse porque se le puedan acabar los alimentos hasta empezar a afectar la calidad y la variedad de los alimentos a los cuales acceden. Y si la inseguridad alimentaria progresa o las experiencias son aún más severas, digámoslo así, entonces se pasa a afectar las cantidades de alimentos a los que los hogares acceden, y se llega hasta situaciones extremas como pasar hambre todo un día. Entonces, en este espectro amplio es que se reparten las 8 experiencias por las cuales preguntamos para medir la inseguridad alimentaria. Dale, por favor. Bueno, entonces en este contexto vamos recogiendo la escala FIES, como ya lo mencioné, o experiencia en seguridad alimentaria, mide básicamente el acceso de los hogares o individuos a los alimentos. Está compuesta por 8 preguntas. No es un instrumento de percepción, es un instrumento de vivencia, de experiencias. Entonces no es subjetivo, es de preguntarles si las personas experimentaron alguna de esas 8 experiencias por las que les preguntamos. Su periodo de referencia son los últimos 12 meses previos a la encuesta. Dale la siguiente. Estas son las 8 preguntas por las que se indaga, las 8 experiencias: si se preocuparon por no tener suficientes alimentos para comer, si no pudieron comer alimentos saludables y nutritivos, si comieron poca variedad de alimentos, si tuvieron que saltarse comidas principales, si comieron menos de lo que pensaba que tenían que comer, si se quedaron sin alimentos, si tuvieron hambre pero no comieron, y si pasaron todo un día, al menos algún miembro del hogar, sin comer durante todo un día. Entonces, básicamente se pregunta por sí o no, y con base en estas respuestas es que se estima la prevalencia de inseguridad alimentaria. Y lo más importante es que estas experiencias están asociadas a la falta de dinero u otros recursos, digamos, para acceder a alimentos, como puede ser no poder cazar, recolectar o dejar de ser un beneficiario de algún programa de asistencia alimentaria o cosas por el estilo. Bueno, los potenciales usos de esta escala ya lo mencionamos. Con ella se monitorea el indicador 2.1.2 de los ODS de prevalencia y seguridad alimentaria moderada o grave en la población. Por supuesto que aporta información práctica para la toma de decisiones en políticas públicas relacionadas con la inseguridad alimentaria y el hambre. Puede ampliar la comprensión de los factores asociados
a la inseguridad alimentaria, que la gran ganancia de aplicar esta encuesta dentro de la encuesta de calidad de vida o esta escala dentro de la encuesta de calidad de vida es que podemos cruzar los resultados con el resto de características que la encuesta de calidad de vida levanta o de variables que levanta de los hogares y a partir de eso darnos cuenta definitivamente de los hogares que tienen inseguridad alimentaria, qué características tienen. Están encabezados por mujeres, tienen menores de 18 años, son del régimen subsidiado, tienen bajo nivel educativo, son migrantes, son indígenas. Ese tipo de análisis nos permite poder incluir esta escala dentro de una encuesta de esa envergadura como la encuesta de calidad de vida. Por supuesto que ayuda a evaluar los impactos de intervenciones de programas en seguridad alimentaria y ayuda, por supuesto, a focalizar poblaciones para hacer intervenciones de programas, proyectos que mejoren esas condiciones de seguridad alimentaria. Y la última es que es una escala sencilla, la verdad, no es un método complicado en términos de levantamiento de la información, es muy sencilla, es directa porque escucha directamente a las personas frente a sus experiencias relacionadas con barreras de acceso a los alimentos. Toma máximo 5 minutos realmente responder esas 8 preguntas de bajo costo, estadísticamente muy sólida, ya validada en 140 países y con métodos de procesamiento bastante robustos que pueden tener 70, 80 años de haber sido creados estos métodos de análisis de estas escalas. Distingue entre niveles moderado y grave de la inseguridad alimentaria, ya lo mencioné, puede desagregarse por variables de interés. Fue validada en 140 países ya hace una década, entre el 2012 y el 2013, y ha demostrado ser consistente y confiable para estimar la inseguridad alimentaria pues, en el mundo y, por supuesto, en Colombia. Creo que ahí termino, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, Cualquier cosa, Santiago. estoy acá. Listo, perfecto. Gracias, Santiago. Teniendo en cuenta Vale. esta información, le doy la bienvenida a Víctor Arévalo, coordinador del grupo ODS del DANE, quien nos presentará un contexto general sobre la importancia de la medición estadística en la lucha contra la inseguridad alimentaria y cómo estos datos permiten transformar realidades. Adelante, Víctor, tienes la palabra. Recuerda que tienes 10 minutos para tu intervención. Vale, muchas gracias. Y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. Sé que es un día complicado, pero bueno, muchas gracias. En mi caso, voy a contarles muy rápidamente sobre los datos de la encuesta y quisiera retomar el punto de por qué el DANE y por qué la encuesta, gracias, la encuesta de calidad de vida. En parte es por el tamaño de la muestra que tiene la encuesta, pero también es por las diferentes dimensiones. ¿Podrías volver atrás, por favor, de ese slide? Ahí, gracias. Tiene también que ver con las dimensiones que mide esa encuesta. Y esto nos permite, y lo van a ver más adelante, poder tener comparaciones y estimaciones adicionales sobre el tema de inseguridad alimentaria. Entonces, para nosotros era ideal poder tener esta medición en esta encuesta y pues fue lo que finalmente con el acompañamiento de FAO logramos incluir en la encuesta. ¿Puedes seguir, por favor? Entonces, ahora sí les cuento en detalle un poquito las cifras para que tengan un contexto de qué es lo que se están viendo a partir de estas definiciones que ha dado ya Santiago. Entonces, lo primero para el caso del total nacional, nosotros ya tenemos en el DANE 2 años de mediciones del indicador de prevalencia e inseguridad alimentaria. Lo que ustedes ven a la izquierda en el total nacional son las cifras para 2022, que estaban en el 28,1% de los hogares. Es decir, el 28,1% de hogares en Colombia presenta inseguridad alimentaria moderado grave y el 4,9% presentaba inseguridad alimentaria grave. Para 2023 tenemos una reducción de esos valores tanto para el total nacional como para cabecera y centros poblados y rural disperso, pero las variaciones son estadísticamente significativas solamente para el caso de la inseguridad moderada o grave. Para el caso de la inseguridad alimentaria grave no tenemos variaciones estadísticamente significativas. Eso se puede ver pues en las gráficas que ustedes ven acá. Para el caso de cabecera, por ejemplo, el valor sigue siendo casi el mismo y para el caso de centros poblados rural dispersos hay una disminución pues muy, muy pequeña. ¿Vale? Los datos para centros poblados y rural dispersos son mayores que para cabecera y superan el promedio del total nacional. Si quieres, puedes seguir, por favor. Esta información, y por esto también la utilidad de tenerla en la encuesta de calidad de vida, nos permite tener desagregaciones a nivel departamental
y el DANE implementando modelos de estimación en áreas pequeñas, incluso puede llegar a nivel municipal. Lo que ustedes ven aquí es un comparativo de lo que ocurría en 2022 y ocurría en 2023. Fíjense que hay departamentos para los que la inseguridad disminuyó y otros para los que la inseguridad alimentaria aumentó. Estos mapas pueden ser muy útiles si ustedes quieren mostrar el impacto que está teniendo el tema de inseguridad alimentaria en el país, porque muy rápidamente le dice a una persona en dónde se están presentando mayores casos de inseguridad alimentaria. Si quieren, sigamos. En este momento, todos estos datos que he dado son solo para hogares, ¿listo? Son hogares que presentan inseguridad alimentaria. Este mapa lo pueden ver aquí también reflejado en estas cifras. En este caso, por ejemplo, y aquí tienen una tabla ordenada por la variación en puntos porcentuales para indicar qué departamentos han tenido mayor o menor variación en el tema de inseguridad alimentaria moderada o grave en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Vichada, Quindío, Cauca, Guaviare y San Andrés como los departamentos que tuvieron una mayor variación en la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave. El caso, pues, más alto fue el caso de Vichada. Siguiente, por favor. Significa que ahí la variación es significativamente, estadísticamente significativa. Vamos ahora al extremo opuesto y tenemos Chocó, Caquetá, Atlántico, La Guajira y Cesar como los departamentos en los que se presentó una reducción en la inseguridad alimentaria. Hay departamentos para los que no hay variación, eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Vale? Podemos seguir, si quieren, vamos mostrando algunos datos adicionales que pueden ser interesantes. Lo que hemos mostrado previamente es, de nuevo, hogares, pero el DANE también hace la estimación de personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, y eso lo pueden ver en esta tabla. Aquí ustedes tienen la información del total de personas que se encuentran en inseguridad alimentaria por cada uno de los departamentos. En esta tabla ustedes encuentran esos resultados por miles. Entonces, ese 14.000 que ustedes ven ahí para el total nacional en realidad representa 14 millones de personas. Esto es importante que lo tengan presente porque una cosa es el porcentaje de personas y otra cosa es el porcentaje de hogares que presentan inseguridad alimentaria moderado grave o grave. Y por eso la distinción que ustedes ven aquí entre los dos conceptos. Una cosa es moderado grave y otra cosa es grave. De nuevo, recuerden que estos no son datos de percepción, es decir, que cuando las personas responden en la encuesta, tuvieron una experiencia que marcó y que los marcó y en esa medida es que la respuesta es o se considera fiable, ¿vale? Si quieres, podemos seguir. Em, Ahora, un poco yéndome a las desagregaciones posibles de los datos que también pueden ser muy interesantes para que ustedes compartan em, con los usuarios. Veíamos previamente los datos de hogares a nivel departamental con inseguridad moderada o grave. Nosotros podemos hacer un zoom, lo que les digo, a partir de un ejercicio estadístico de estimación en áreas pequeñas y ir a esa información departamental y encontrarla a nivel municipal. La información que ustedes están viendo aquí es para el caso de La Guajira para el año 2022. O sea que ese 17,5 que ustedes ven aquí de hogares que presentan inseguridad alimentaria en La Guajira, lo podemos luego llevar a los hogares por municipio. Y ahí pues el panorama es muy diferente. Tenemos municipios que presentan prevalencia de inseguridad alimentaria superior al 60%. Si quieres, sigamos, por favor. De igual forma, como tenemos información para La Guajira, tenemos información casi para todos los municipios del país. Hay 74 municipios para los cuales no tenemos en este momento estimaciones, pero para el resto sí. Y se pueden tener datos como los que ustedes ven aquí, una tabla que le permite a uno ver cuáles son esos municipios que presentan una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria, sea moderado grave o sea grave. En este caso, ustedes están viendo los hogares con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria moderado grave. em, para el año 2022. También es importante que tengan en cuenta los periodos de referencia. Para el caso de las estimaciones municipales, la información está en este momento para 2022. Esperamos entregar este año las estimaciones para 2023. Y el 22 de mayo vamos a tener los nuevos resultados para el año 2024 a nivel departamental. Si quieres, puedes seguir, por favor. Víctor, te quedan 2 minutos.
No, no puede ser. Bueno, les muestro algunas desagregaciones que de nuevo puede ser muy interesante que en los análisis periodísticos que ustedes hagan revisen también ese tipo de desagregaciones. Por ejemplo, aquí muy rápidamente ya pues se me pasó el tiempo, pero los hogares que tienen al menos una persona de 5 años o más con discapacidad tienen mayor prevalencia de inseguridad alimentaria. Si quieres, sigamos lo mismo con adulto mayor. Si hay un adulto mayor en el hogar, hay mayor prevalencia de inseguridad alimentaria. Las jefaturas femeninas de los hogares los hogares que tienen jefaturas femeninas presentan mayores niveles de prevalencia de inseguridad alimentaria, tanto para el nivel nacional como para cabecera y por supuesto para centro poblado y rural disperso hay incluso un valor muchísimo más alto. Y esto ocurre tanto en 2022 como en 2023. Hay reducciones, en algunos casos estadísticamente significativas, pero en las dos mediciones que se han hecho, los hogares que tienen jefaturas femeninas presentan mayor inseguridad alimentaria. Sigamos. Em, para el caso de autorreconocimiento étnico, aquí también puede ser bien interesante que tomen esta información para hacer un análisis con más detallado. Cuando analizamos grupos étnicos, grupos indígenas o comunidad afro, vamos a tener mayores niveles de inseguridad alimentaria, tanto para el nivel nacional como para cabecera y centro poblado y rural disperso. Y la diferencia con aquellos que no se autorreconocen en ningún grupo étnico es muy alta, se puede ver aquí sobre todo en cabecera para los indígenas, son casi 20 puntos porcentuales la diferencia entre los hogares cuyo jefe se autorreconoce como indígena y aquellos en los hogares en los que no. Si quieres, podemos seguir, por favor. También puede ser, hay más desagregaciones, por supuesto, así que los invitamos a que conozcan en detalle los datos que tenemos publicada en nuestra página. Sin embargo, aquí uno para adicional que puede ser muy interesante que tengan en cuenta cuando analizamos la categoría migratoria del jefe de hogar. Tenemos variaciones muy altas. Si tomamos migrante interno, el valor de la inseguridad alimentaria es muy cercano al valor nacional. Sin embargo, si analizamos a los migrantes venezolanos, para el total nacional tenemos un 41,6% de los hogares con inseguridad alimentaria y esto se ve reflejado también en cabecera, pero fíjense que el valor es muchísimo más alto para centro poblado y rural disperso. ¿Vale? Si quieres podemos seguir, creo que con esta ya termino. Estos son los datos específicamente del indicador 2.1.2, que es el indicador que mencionaba Santiago. Toda esta información previa que les he mostrado nos permite tener un contexto sobre el tema de la inseguridad alimentaria en el país. Esto ya es específicamente sobre el indicador. Así que si ustedes quieren, por ejemplo, dar a conocer puntualmente el tema de la inseguridad alimentaria, pueden remitirse a este dato. Aquí lo tienen en número de personas, que es un dato el que vimos previamente en la tabla donde estaba la información departamental, y aquí lo tenemos comparado entre 2022 y 2023. Entonces, aquí es donde podemos ver cuántas personas han salido de este tema de la inseguridad alimentaria entre 2022 y 2023. Esta reducción que ustedes ven a mano izquierda es estadísticamente significativa para el caso de la inseguridad alimentaria moderado grave, pero para la prevalencia de inseguridad alimentaria grave, no tenemos una reducción estadísticamente significativa. Hay un pequeño aumento, cerca de 30.000 personas, pero de nuevo no es estadísticamente significativo. Ya con esto yo termino, pues en los grupos podemos resolver algunas dudas adicionales que tengan sobre los datos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Víctor. Recuerden que el 22 de mayo presentaremos los resultados de la medición del año 2024. Para continuar con la agenda, pasaremos a una dinámica que nos permitirá poner en práctica lo aprendido en la jornada de hoy. Para eso vamos a dividir el grupo en salas. En unos instantes les aparecerá en pantalla la opción de dirigirse a la sala que se les ha asignado. Una vez todos estén en sus grupos, van a redactar un artículo corto con base en lo que se les esté presentando. Para esta actividad tendrán 15 minutos. Cada grupo debe seleccionar un representante para que al volver a la sala principal presente el artículo desarrollado por todos. Para explicar un poco más la dinámica, le doy la palabra nuevamente a Zoad Beltrán. Adelante. Muchas gracias, Sharon. ¿Podemos, por favor, poner el ejercicio de una vez para todo el equipo, por favor, en pantalla?
Y bueno, y escucharon la noticia, hoy es 10 de mayo, en 12 días vamos a tener la publicación oficial de los datos del cálculo de este indicador del año 2024. Como vieron, Víctor Andrés, y muchas gracias por la presentación, nos mostró los datos del 2022 y del 2023. Ahora vamos a conocer qué pasó en 2024, así que queremos estar, tanto nosotros, el DANE y todos quienes están participando hoy en este espacio, la información correcta y sobre todo transmitirla de la mejor forma, interpretarla de la mejor forma y que todas las personas que nos leen y nos escuchan pues realmente tengan la capacidad de entender de qué estamos hablando. Entonces, para lograr eso, vamos a hacer un pequeño análisis de un caso real. Entonces, ¿qué tenemos antes de ir a los grupos? Esto que ven en verde es una nota que salió hace poco, en marzo de 2025, que decía, la inseguridad alimentaria en Colombia se agudiza. Pues en el último año, la situación de más del 4% de los hogares colombianos fue grave, especialmente en áreas rurales y centros poblados dispersos, donde este índice asciende al 31.2 y 5.7 respectivamente. Víctor Andrés nos acaba de mostrar esas cifras, lo dejo solo como para inquietud, afectando principalmente a niños y mujeres, según advierte la FAO. Ponemos una notita pequeña en contexto, que fue parte de la información que nos mostró Dane hace un segundo, y es que la cifra pasó de inseguridad alimentaria a nivel nacional de 28.1 a 26.1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a cada uno de los grupos. Nuestro objetivo es que las personas que estén integrando cada uno de los grupos realmente entiendan si la información es consistente, es adecuada, es acertada, y explorar cómo ustedes realmente pueden visibilizar la realidad de la inseguridad alimentaria en el país con las cifras que realmente son correctas. Sí pueden también evidenciar en sus notas las desigualdades que hay por grupos poblacionales, cómo cambia en territorio esta cifra y este cálculo, qué pasará ahora en 2024, es algo que queremos saber todos también, y sobre todo con nuestros roles, cómo realmente motivamos a que la agenda, tanto del sector público como privado, como de la sociedad civil y de la academia, pues realmente impulse soluciones, ¿no? Además de conocer cómo estamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en la actividad lo que los invitamos a hacer es a desarrollar un pequeño texto muy claro, verificar que sea la información correcta y cómo harían ustedes una publicación de una nota, teniendo en cuenta pues, la fuente de consulta, qué ángulo periodístico tendrían, cuál es el formato o canal de comunicación que ustedes utilizarían para hacer esto, una crónica, un reportaje corto, bueno, algo muy, muy sencillo. Si hay preguntas, bienvenidas, y si no, nos vamos de una vez a los grupos y luego volvemos y compartimos nuestra nota periodística. Bienvenidos nuevamente a la sala general. Esperamos que con este ejercicio pudieran identificar esos elementos claves en la comunicación de la información presentada. Ahora vamos a llamar al representante de cada grupo para que exponga rápidamente el artículo que redactaron. Así que doy la palabra al grupo número 1. Sí, pues ahí más o menos, pero digamos que lo que dialogamos cuando estuvimos ahí en el grupo fue, bueno, primero dar la información, ¿no? de estas estadísticas, de estos datos que emitió el DANE con respecto pues del año 2022 al 2023. Luego, pues en mi caso particular, como yo soy periodista del Huila, entonces propuse que después pues, de esta cifra que llama mucho la atención, dar un concepto o explicar brevemente lo que significa la inseguridad alimentaria, pues atendiendo, digamos, esa recomendación que hizo al inicio el representante pues, de la FAO, que comentó que mucha gente pues o lo confunde o no lo entiende. Y también, digamos, por la población a la que me dirijo yo, que va a ser rural, principalmente, entonces son conceptos que generalmente no se usan diariamente y pues daría como entrada a que de ahí en adelante, una vez pues yo siga escribiendo, pues ya sepa que pues la gente va a entender de qué se trata. Luego también propuse que como mi territorio es altamente agrícola, entonces me iba a enfocar en esa inseguridad alimentaria en la parte rural, contando, digamos, poniéndole un rostro, en este caso sería pues una mujer, cabeza de familia, campesina, pues que haya tenido experiencias como las que comentaron de inseguridad alimentaria y a través de ella, entonces mencionar los datos de tanto departamentales y locales como
mejor dicho, de lo local a lo nacional, para que se vaya entendiendo cómo esto pues afecta a esta persona, a ese territorio en particular, pero también cómo se ven estos datos a nivel nacional e ir alternando la historia de cómo pues tuvo que pasar como todo ese momento, toda esa experiencia de la inseguridad alimentaria, con datos que muestran pues que esta es una realidad latente que en Colombia se está presentando de esta forma, si digamos, en qué puntos se agravó, por decir así, en el 2023 y pues obviamente con datos y fuentes como las del DANE. Y por último, pues dar como la espera, ¿no? De que van a llegar por los datos de 2024 para relacionar cómo se comportó ya para el año anterior. Esa sería más o menos como mi forma o la forma en la que yo realizaría. Y sin mucho de lo anterior, digamos que, bueno, y basado únicamente en el ejercicio de la sala, pues detectamos un par de irregularidades en esa noticia que seguramente ya, de acuerdo a lo que se venía exponiendo desde el inicio de la rueda de prensa, uno es que hay términos que no concuerdan con la realidad de la información, es que, por ejemplo, se agudiza, dice el texto, que la seguridad alimentaria se agudiza y no corresponde a la realidad porque los datos nacionales pues muestran una variación más bien favorable, digamos, en la reducción, pasando del 28.1 al 26, no recuerdo con exactitud el 26 punto cuánto por ciento, pero digamos que 6-1. Ujú, 26.1, dos puntos ujú. exactos entonces, 26.1. eh, entonces ahí no hay, no se agudiza. La realidad informativa es que se disminuye, ¿no? 2 puntos. Y lo otro es que pues se centra en datos como lo rural y lo urbano, digamos, sin dar mayor contexto y pues obviamente esa información puede resultar confusa para un lector, además que está consumida o entregada en el primer párrafo y debería apuntar a ser mucho más precisa. Incluye esto de que afecta principalmente a mujeres y niños cuando según pues, explicaba, no corresponde, digamos, no corresponde a la realidad de la encuesta o cómo se realizó, no puede ser información ahí imprecisa. Súper, Mauricio, sí, las reflexiones que se llama el grupo las sintetizó muy bien Edwin. Y frente a, como Edwin estuvo en la primera parte de si tienen problemas problemas para alimentarse, dificultad para alimentarse, digamos que no está mal. Mediáticamente la gente entiende eso. La gente entiende eso. Técnicamente, uno lo llamaría, tuvieron barreras de acceso a los alimentos o afectaron la calidad de su alimentación por barreras de acceso a los alimentos. Pero Ok. está bien, como lo planteas, está bien. Lo más importante es que las cifras se manejen bien, las que son, y que se revise muy bien cómo se va a redactar para no hacer esas cosas imprecisas como lo mencionamos, de que se agudiza, realmente no se agudiza. Lo de la reducción leve, cuando uno se va al número efectivo de personas que se redujeron en inseguridad alimentaria moderada, y uno se da cuenta que fueron 955.000, si no estoy mal, eso ya, incluso el leve ya no puede con el leve, porque decir que casi 1 millón de personas de un año a otro salieron de inseguridad alimentaria moderada, entonces yo lo único que le mejoraría es eso, yo no pondría el leve, y si ahondaría más en los datos y me doy cuenta que son 900, casi 1 millón de personas menos, eh, pues resaltaría y reforzaría el mensaje con ese dato de que lo de 28.1 a 26.1, cuando ya uno traduce que somos 52, 53 millones de personas, claro, 2% significa casi 1 millón de personas. Solo le metería ese dato de ahí porque pues no es menor, ¿vale? Pero el resto creo que lo sintetizó muy bien Elvin. Cambio. Bueno, muchas gracias al grupo número 2 y para finalizar le doy la palabra al representante del grupo número 3. Hicimos fue como un ejercicio de entender el titular y de comprender y de verificar si era acertada la manera como se estaba presentando la información y pues llegamos a conclusiones muy similares del grupo anterior, ¿no? Que términos como agudiza pues están generando como una expresión que no se aproxima a la realidad y que es imprecisa, ¿no? Entonces, porque en términos generales no se agudiza, sino que ha mejorado. Con respecto a la observación que acabo de escuchar, yo había colocado y hago el mea culpa en ese caso, una leve mejora. Y cuando me dice la cifra de 900.000 personas, entonces pienso que el momento en que yo vaya a redactar de pronto la nota,
si haga un comparativo, o sea, 1 millón de personas, es que eso equivale a Soledad Atlántico, ¿sí? O sea, estoy hablando de una población muy importante del Atlántico. Entonces, ahí creo que ya genera un impacto en las personas, pues, y se pueden identificar con que una población, un municipio importante para nosotros, en proporción de población, salió de una necesidad extrema a este nivel, ¿sí? Entonces, creo que poner esas equivalencias también son importantes en la información. Y algo que discutíamos nosotros mucho era que, pues, a nosotros en las regiones sí nos interesan los titulares nacionales, pero pues obviamente siempre tendremos que bajar la información al territorio. Ya, ¿qué significa eso para nosotros y si nosotros estamos incluidos en esos procesos? Porque es lo que finalmente, y pues lo que mirábamos dentro de las estadísticas, pues efectivamente el Atlántico, yo no colocaría pues como pensaría más como en avances y desafíos que teníamos en esos términos. Entonces, pues según la encuesta de calidad de vida del 2023 elaborado por el Departamento Administrativo Nacional del Estado, DANE, en colaboración con la FAO, el Departamento del Atlántico ha logrado una reducción significativa en los índices de inseguridad alimentaria moderado grave. La tasa pasó del 46.1 en 2022 a 35.8 en 2023, lo que representa una disminución de 10 puntos porcentuales. Este avance posiciona al Atlántico como el tercer departamento con mayor reducción en el país durante el periodo, no sé, ahí va, pero pues creo que hacia ahí va el ejercicio. Marcela, muchas gracias. Súper. Ustedes. Y a nosotros, digamos, en el grupo resaltamos muchísimo cómo se puede dimensionar un número a un municipio completamente. Y desde las realidades territoriales, departamentales, que es también información que sale con este cálculo, pues eso es sumamente valioso. Entonces, no sé, Santi, si tienes alguna apreciación sobre cómo está planteada la redacción del grupo de Marcela y de Oscar. Sí, no, me gustó y que reflexionaras de eso, vuelve y se resalta la importancia de volver a las cifras, sino que hacen el porcentaje y ahondar un poquito más y se da cuenta uno de que finalmente esos porcentajes que aunque parezcan minúsculos, se traducen en números absolutos, en números significativos, pues poderle hacer un poco de realce a ese número absoluto porque hay que contar la noticia como es y digamos, con el sentido realmente que trae. Entonces, sí, sería eso, como ahondar un poquito si hay forma de acceder a los números que siempre están publicados, porque dan el mismo día que publica lanza los resultados, y de una vez cuelga los archivos, incluso cuelga información como las bases de datos. Por ejemplo, cuando se hizo el análisis municipal y se publica en las bases de datos municipio por municipio. Entonces uno pudiera ir a mirar a ver qué está pasando en su municipio en particular, a ver si tiene datos. Eso es de una importancia, pues, crasa, digámoslo así. Entonces, sí, la invitación es a eso, a que no veamos el porcentaje por el porcentaje, sobre todo cuando se está viendo a nivel nacional, porque podemos darnos cuenta de que hay cifras de pronto que llamen más la atención, como los números absolutos para el país o para un municipio o para un departamento. Que bueno, por ahora no tenemos datos a nivel municipal en términos de personas, pero sí a nivel departamental, si ustedes traducen esos datos, buscan los datos, pueden encontrarse con información que sea mucho más precisa para publicar. Cambio. Una pregunta decía que si era lo mismo la inseguridad alimentaria que el hambre. Y no es así. O sea, la inseguridad alimentaria es todo el fenómeno que evaluamos, ¿cierto? Las experiencias que los hogares tienen frente a barreras de acceso a los alimentos. Y como ya vieron, 8 preguntas con las cuales estimamos las prevalencias de inseguridad alimentaria. Entonces, la inseguridad alimentaria sería todo el fenómeno como tal, con toda la complejidad que les mostré en la presentación de ejes y determinantes de cada una de ellas. Entonces, un hogar puede tener inseguridad alimentaria moderada o grave, ¿cierto? Uno de los dos. A cada hogar se le clasifica con una probabilidad de tener inseguridad alimentaria moderada o grave. Específicamente, la inseguridad alimentaria grave, esa sí es sinónimo de hambre. Entonces, cuando hablen de que el 26% de los hogares en Colombia tienen hambre, tienen que ser muy prudentes porque realmente el hambre se refiere solo a ese 5% de hogares que literalmente están reduciendo las cantidades de alimentos a las que tienen acceso y que incluso han pasado días sin comer, al menos algún miembro del hogar, sin comer todo un día. Entonces, no asimilemos la inseguridad alimentaria como hambre, porque, por ejemplo, la moderada en particular
a lo que dice es que la gente, por ejemplo, ha empezado a afectar la calidad y la variedad de la alimentación. Se ha preocupado por no tener alimentos, de que se le puedan acabar los alimentos, pero la gente de alguna manera se las está arreglando, está disminuyendo la calidad de su alimentación y por supuesto eso lo captamos a través de la inseguridad alimentaria moderada. Entonces, como yo siempre les digo, entonces el año pasado podían comer, el año antepasado, por decir algo, podían comer carnes, lácteos, frutas, verduras, leguminosas, bueno, una dieta variada, ¿cierto? Y nutricionalmente pues adecuada. Pero este año, por problemas de acceso de ingresos y lo que sea, entonces han dejado de comer alimentos de los que habitualmente comían más nutritivos y ahora están comiendo alimentos de menor calidad y eso es la inseguridad alimentaria moderada. Pero están comiendo, algo están comiendo. No estoy diciendo que eso sea bien o que sea mal. Por supuesto que no está bien que alguien afecte la calidad de su alimentación. Eso va en un sentido hacia empeorar las condiciones alimentarias de los hogares. Pero específicamente la inseguridad alimentaria grave es la que asimilamos al hambre o cuando les presenté ahora al indicador de subalimentación que medimos también desde FAO al 2.1.1, que es el de prevalencia de subalimentación en la población. Entonces, si se dan cuenta, de ese 26.1, el 5% es de los que pasan hambre. Entonces, decir que el 26% de las poblaciones de los hogares pasan hambre no es preciso, porque inseguridad alimentaria no es lo mismo que hambre. Espero haber sido claro. Si no, porfa, me preguntan que no quedó claro. Gracias, Santiago. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Quisiera preguntar, no sé si tal vez esto lo hayan explicado más temprano, pero es como, obviamente sería una pregunta quizá más como para el Dani, pero desde el resorte de la FAO tal vez haya alguna respuesta, y es cómo se tienen en cuenta a la hora de hacer estas mediciones y estas encuestas la parte étnica y cultural. Lo pienso, por ejemplo, en Bichada, Guainía. Yo trabajo en un periódico que se llama El Morichal, que es de este territorio, y siempre hay como muchos cuestionamientos, por ejemplo, a la encuesta que entrega el DANE sobre la vivienda. Entonces siempre Bichada y Guainía van a estar en los últimos lugares porque la población, sobre todo en Guainía, el 80% de la población es indígena y claramente por usos y costumbres las viviendas no tienen piso de cemento, no tienen paredes de cemento, los techos son de hoja de palma. Entonces ese es un indicador que, por ejemplo, siempre va o uno interpreta que siempre termina afectando las estadísticas del territorio, ¿no? Eh, por un asunto cultural. ¿Cómo se evalúa también esto en la parte étnica, donde las comunidades, pues su base alimentaria es totalmente diferente a la tradicional del centro o de otras regiones del país, donde el pescado, donde incluso la carne de monte, pues es fundamental, ¿no? Y bueno, nosotros es importante tener en cuenta pues varias cosas. Lo primero es esta muestra de la que nosotros tomamos el indicador. Es la encuesta de calidad de vida que tiene la muestra más grande que tenemos en este momento del país, aparte de la gran encuesta integrada de hogares. Son más o menos 86.000 personas, 86.400 hogares a los que se está yendo, y de esos hogares el 84.700 algo es lo que se toma para calcular la prevalencia de inseguridad alimentaria. Esto en personas se representa 240.212 personas. El DANE hace un muestreo es un muestreo multietápico estratificado, es decir, que nosotros la muestra se toma por departamento y hay unas condiciones específicas que se toman para cada departamento. Y asimismo, los operativos de campo van a cabeceras y en algunos casos a zona rural dispersa. Lo que buscamos es que a partir del diseño muestral tengamos la mayor representatividad posible, pero tenemos por supuesto algunas diferencias, sobre todo cuando vamos a comunidades étnicas que pueden estar muy alejadas y a los cuales la muestra no llega. Ahí puede haber algunas diferencias, y si tomamos en cuenta diferencias de tipo más cultural, por ejemplo, o sea, como el tipo de alimentación y esto, allí podría haber algunas diferencias adicionales, pero lo que busca la encuesta es básicamente tratar de atrapar en la mayor medida posible esas diferencias entre las regiones. La idea es que nosotros podamos tener, pues, cada vez muestras más robustas y sobre todo información de registros administrativos que nos permitan cotejar esa información que ya tenemos en la encuesta, pero que podemos cruzar con información de, bien sea DANI, bien sea de otras entidades del Estado, para ver si los datos efectivamente son consistentes. Al menos
para el caso de la inseguridad alimentaria y de los indicadores que se calculan con la encuesta de calidad de vida, tenemos información que es consistente con otros registros administrativos y con otras operaciones estadísticas del DANE, lo que nos da una, digamos, garantía de que lo que se está produciendo como información es consistente y no riñe con la realidad de diferentes regiones. Víctor Andrés, y gracias por la aclaración. Complementar con un dato importante, hablando de datos, para todos y todas quienes están acá. La encuesta de calidad de vida, comparada, digamos, con otras operaciones estadísticas en otros países de la región, es una de las que tiene el número de muestras más grande en la región, lo cual le da aún más solidez, digamos, también a los datos que se publican respecto a inseguridad alimentaria. Entonces, tener en cuenta eso porque también es muy importante y es un dato a destacar de Colombia en la región. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Antes de finalizar, los invitamos a diligenciar las preguntas que aparecerán en pantalla como balance de la jornada. Esperamos que se lleven aprendizajes para aplicar en su labor de comunicadores de la información y les recordamos estar atentos el 22 de mayo, que se publicarán los resultados de prevalencia de inseguridad alimentaria en Colombia para el año 2024. Con esto damos por finalizado el espacio. Que tengan feliz resto de día. Gracias.